Hola, ¿qué tal amigos? Hoy prepararemos falafel. Los ingredientes que utilizaremos son 500 gramos de garbanzos, 23 gramos de perejil, una cebolla, 34 gramos de cilantro, 5 dientes de ajo, una taza y cuarto de miga de pan, un cuarto de cucharita de pimienta negra, una cucharadita de paprika, una cucharadita de comino, 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio, una cucharadita y cuarto de sal. Los acompañantes: necesitaremos pan pita, papas a la francesa, la cantidad que deseen. El picante es opcional. Una berenjena, una lata de pepinos en conserva. Para la ensalada israelí necesitamos 2 pepinos, 2 tomates, sal al gusto, pimienta negra al gusto. El aceite de oliva es opcional. Para la tajina necesitaremos una taza de tajina, 10 gramos de perejil, 2 dientes de ajo, jugo de un limón, una taza de agua fría, sal al gusto, pimienta al gusto. Preparación: desde la noche anterior dejamos en remojo los garbanzos. Pelamos los ajos y reservamos. Bueno amigos, les cuento que esta receta tiene varios pasos, ya que la presentación del plato lo voy a realizar como lo preparan aquí en Israel en los puestos de comida rápida. Así que si tienen alguna duda sobre el plato, no duden en preguntar. Procedemos a preparar la masa para el falafel. En un procesador agregamos el perejil, el cilantro, la cebolla cabezona y los ajos. Procesamos hasta que los ingredientes estén finamente picados para así agregar los garbanzos a la mezcla. Procesamos muy bien. Agregamos los garbanzos a la mezcla. Este proceso lo realicé 3 veces, ya que el procesador que tengo es muy pequeño. Es importante que la masa quede sin grumos. Una vez que tengamos todos los ingredientes bien procesados, agregamos la sal, la pimienta negra, la paprika, el comino, y finalmente el bicarbonato de sodio.
Mezclamos muy bien. Esta es la textura que debe tener la masa. Mezclamos todos los ingredientes, agregamos la miga de pan y mezclamos. Cubrimos la mezcla con papel film y dejamos reposar la masa por 1 hora en la nevera. Mientras la masa del falafel está en el refrigerador, prepararemos el resto de los ingredientes. Cortamos los pepinos en cubos. Amigos, me gustaría saber de qué países me están viendo. Y si quieres que te deje un saludo en el siguiente video, dímelo en los comentarios. Cortamos los tomates en cubos. Los pepinos en conserva los cortamos en pequeños trozos. Cortamos las berenjenas en cuadros. Y la ponemos en un colador. Le agregamos la sal, esto es con el fin de sacarle el amargo de la berenjena. La dejamos aproximadamente 1 hora. Este paso lo puedes realizar antes de procesar los garbanzos. Podemos ver cómo va soltando líquido la berenjena. Continuamos con la tajina. Cortamos el limón. Agregamos la tajina en el procesador. Agregamos el agua fría. Amigos, es importante que el agua esté muy fría, inclusive de refrigerador. Esto ayuda a que la tajina espese más rápido y el sabor sea más delicioso. Agregamos el perejil. El ajo. La pimienta negra al gusto.
la sal y el jugo de limón. Recuerden amigos que las medidas de los ingredientes se encuentran en la cajita de descripción. Y si quieres ver el paso a paso de la receta, puedes ingresar a mi página web www.cocinaisraelí.com. Procesamos bien. Amigos, muy pronto les realizaré un video de cómo hacer tahina desde cero. Esta es la textura que debe tener la tahina. La guardamos en la nevera. Ahora prepararemos la ensalada más consumida en Israel. En un bol agregamos los pepinos, el tomate, sal al gusto, pimienta al gusto, el aceite de oliva es opcional y mezclamos bien. Procedemos a armar las bolitas de falafel. Tomamos una pequeña cantidad con la mano y armamos las bolitas. Debemos hacer presión al armarlas. Esta máquina es especial, la utilizan aquí en Israel para armar el falafel. Este queda en forma de disco, debemos untar bien con aceite y ponemos la masa en el aparato. El falafel se ha hecho popular en ciudades como Nueva York y Buenos Aires gracias a las comunidades judías e israelíes que se encuentran allí. Con 500 gramos de garbanzos obtuve 57 unidades de falafel. Yo tengo esta canasta para freír. Pondré con cuidado el falafel para que no se desarme. Procederé a freír el falafel durante 3 a 4 minutos. Recordemos que el aceite debe estar caliente. Esto es con el fin de que el falafel no absorba mucho aceite. Si preparan esta receta en casa, intenten no mover mucho las bolitas de falafel para no llegar a desarmarlas. Si no tienen esta canasta, las pueden poner directamente en una olla.
Cuando vean que el falafel empieza a tomar un color dorado, lo revolvemos y esperamos que pase el tiempo de cocción. Cada vez que sacamos una porción de falafel, dejamos que el aceite vuelva a tomar temperatura. Repetimos este procedimiento con el resto del falafel. Esta es la textura que debe tener el falafel. Procedemos a freír las berenjenas, pero antes de hacerlo tenemos que enjuagar muy bien las berenjenas para que no queden saladas y las secamos muy bien antes de freírlas. Les cuento que las berenjenas aquí en Israel las utilizan para muchas recetas y la llaman hatzil. Cuéntenme amigos, ¿en su país cómo la llaman? Sobre el falafel les cuento que aunque este es conocido en todo el Oriente Medio, se cree que el origen del falafel está en la India. La palabra falafel proviene del árabe filfil, que significa pimiento. Estas papas a la francesa son precocidas. Yo las preparé con anticipación. Si quieren que les haga un video sobre cómo preparar estos chips crocantes, déjenmelo saber en los comentarios. Para freír los chips, les recuerdo que el aceite debe estar bien caliente. Estos chips quedaron crocantes y deliciosos. Procedemos a armar el plato de hoy. Para abrir la pita utilizamos un cuchillo de sierra y hacemos un corte lateral para rellenarla. Esparcimos la tajina en la pita. Ponemos picante. Agregamos las berenjenas. La ensalada. Ponemos
agregamos unas bolitas de falafel, los chips y los pepinos en conserva. Agregamos más bolitas de falafel. Y finalizamos agregando más tahina. Esta es otra opción para una porción más pequeña. Cortamos la pita por el medio y la abrimos para rellenarla. Por las calles de Israel se ven muchas tiendas de comida rápida donde venden falafel. Amigos, esta comida rápida es muy típica aquí en Israel. Prepárenla en su casa. Su sabor es muy rico. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. No olviden seguirme en mis redes sociales, Instagram y Facebook. Y si aún no te has suscrito a mi canal, ¿qué esperas para hacerlo y conocer más sobre la gastronomía israelí y del Oriente Medio? Dale click a la campanita para que seas el primero en ver mis publicaciones. Recuerda que todas las recetas las puedes encontrar en mi página web www.cocinaisraeli.com. Nos vemos en el siguiente video.